Maestros, muy buenas tardes. Soy Manuel Quiles Cruz, aquí saludándoles desde mi canal de YouTube. Esta tarde quiero comentar con relación a los métodos de enseñanza, aprendizaje de lectoescritura, porque me doy cuenta, me doy cuenta en las páginas del Facebook, discusiones áridas que se dan entre maestros argumentando que si un método es mejor que otro método. Y a veces me da la impresión de que no reconocemos la historia de los métodos de enseñanza de lectoescritura. Si yo voy a la didáctica, encuentro métodos sintéticos y métodos analíticos. La didáctica misma enseñaba procedimientos, inducción, deducción. El sintético de las partes al todo, el analítico del todo a las partes. El sintético A, E, I, O, U, M, A, M, E, M, I, M, O, M, U, mi mamá me ama, ese oso es de Susi, etc. El analítico partía de un enunciado, como en Juanito y Rosita de los años 30, donde la que es roja es la sandía es roja. Los años 60 se caracterizaron por el auge del método ecléctico de la maestra Elenes. El método ecléctico aplicado por la maestra Elenes es representado por el libro mágico. El libro mágico, aquel libro que tiene una hoja de papel cebolla donde el alumno copia. Ese es un buen método. Muchos aprendimos a leer ya sea con el silabario de San Miguel que todavía se publicaba y se vendía en los transportes públicos, o con un resumen del método onomatopéyico de Gregorio Torres Quintero, o con el libro mágico, y todo esto anterior a los años 80. A partir de los años 80 se empezó a hablar de los métodos globales, al menos eso recuerdo en la educación primaria. Se empezó a hablar de los métodos globales y del método global de análisis estructural, de la propuesta de Pale y después de Pale, la propuesta para el aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática, y después transformada en propuesta para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Pero si yo fuera un siglo atrás, encuentro a don Gregorio Torres Quintero. Y don Gregorio Torres Quintero es uno de los más grandes conocedores en esos procesos de enseñanza de lectoescritura. Él es el creador del método onomatopéyico e inclusive él tiene una discusión no física, sino una discusión ideológica, práctica, ¿sí?, con los seguidores de Rebsamen, porque Rebsamen había creado en el siglo XIX el método de palabras. Y los seguidores de Rebsamen, Abraham Castellanos, por ejemplo, que era uno de los seguidores de Rebsamen, el profesor Abraham Castellanos, no permitía que el método onomatopéyico de Gregorio Torres Quintero compitiera con el de Rebsamen. Entonces sucede en la historia de la educación pública, se señala que Abraham Castellanos, que formaba parte de una comisión que autorizaba libros y métodos para usarse en aquel tiempo, estoy hablando de hace un siglo casi ya, le pide a don Gregorio Torres Quintero que explique cómo se usa. Y Gregorio Torres Quintero lo que hace es generar la primera guía para el maestro, el primer guión para el maestro en la aplicación del método. Debemos entonces a Gregorio Torres Quintero la creación de las guías de los libros para el maestro. Pero la discusión de que si el sintético es mejor o los globales son mejores implicaría conocer las características de los niños
Si queremos enseñar a leer y escribir y no conocemos las características de los niños, porque también debo de reconocer que muchos maestros probablemente lo hicimos muy empíricos, es decir, casi nos remontábamos como al siglo XIX, cuando el método lo hacía el libro. En el siglo XIX los libros que se manejaban formaban el método, y en el siglo XX entonces lo que necesitamos conocer son características del niño, métodos, su aplicación, su desarrollo, su ejecución, su evaluación. La composición del método, es decir, las características del niño llevarían a observar qué método es el que se puede aplicar con ellos y no necesariamente como me indican con los globales. Lo que sí debo de reconocer es que los niños que aprenden con un método global leen mejor. Los niños que aprenden con un método sintético deletrean y silabean mucho, no porque el silabeo sea malo, pero no es la edad para el silabeo, ¿sí? El niño aprende más en forma global y habría que revisar el concepto de la globalización, por ejemplo, desde la profesora Emilia Elías de Ballesteros Susano, que fue la esposa de don Antonio Ballesteros Susano, los grandes maestros de la Nacional de Maestros que vinieron con los refugiados españoles. Hay mucho de qué hablar, maestros, sobre esto, y ya no discutamos sobre los métodos, vamos a ponernos a estudiar mejor. Muy buen día.